Este 17 de abril se conmemora 4 años de la muerte de Gabriel García Márquez, mejor conocido como Gabo. Fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano. Nació en Aracataca, Colombia, un 6 de marzo del año 1927. Creció como un niño único entre sus abuelos maternos, pues sus padres, Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, se fueron a vivir a la población de Sucre, Colombia, cuando el pequeño Gabriel contaba con solo 5 años. Los abuelos de García Márquez eran dos personajes particulares y marcaron la travesía literaria del futuro Nobel. Su abuelo le contaba a Gabriel infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX. Fue su cordón umbilical con la historia y con la realidad. Su abuela pasaba los días contando fábulas y leyendas familiares. Ella fue la fuente de la visión mágica, supersticiosa y sobrenatural de la realidad. Gabo estuvo 3 años ausente de Colombia. Vivió una larga temporada en París y recorrió Polonia y Hungría. También la República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Continuó como corresponsal del Espectador, aunque en precarias condiciones, pues si bien escribió 2 novelas, El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, vivía pobre a morir. En marzo de 1958 contrajo matrimonio en Barranquilla con Mercedes Barcha, unión de la que nacerían 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. En 1967 apareció 100 años de soledad. Es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, así como una de las obras más traducidas y que mayores ventas ha logrado hasta la fecha, más de 30 millones de ejemplares. 100 años de soledad mereció este juicio. Por su postura política, Estados Unidos le prohibió a Gabriel García Márquez entrar a suelo estadounidense en 1963. No fue sino hasta 1994 que el gobierno del entonces presidente Bill Clinton le concedió una visa. Clinton cenó con él, a quien lo consideró su héroe literario. La ceremonia de entrega del Nobel se celebró en Estocolmo los días 8, 9 y 10 de diciembre de 1982. En la entrega del Nobel fue vestido con un clásico e impecable Liki Liki de lino blanco, por ser el traje que usó su abuelo y que usaban los coroneles de las guerras civiles. La concesión del Nobel fue todo un acontecimiento cultural en Colombia y en Latinoamérica. En un discurso pronunciado por Gabo, en una de sus visitas a Venezuela, expuso las razones que lo llevaron a convertirse en un escritor de oficio. A mí nunca se me había ocurrido que pudiera ser escritor, pero en mis tiempos de estudiante, Eduardo Salamea Borda, director del suplemento literario del Espectador de Bogotá, publicó una nota donde decía que las nuevas generaciones de escritores no ofrecían nada, que no se veía por ninguna parte un nuevo cuentista ni un nuevo novelista, y concluía afirmando que a él se le reprochaba porque en su periódico no publicaba sino firmas muy conocidas de escritores viejos, y nada de jóvenes. En cambio, cuando la verdad dijo, es que no hay jóvenes que escriban. A mí se me salió entonces un sentimiento de solidaridad para con mis compañeros de generación, dijo Gabo, y resolví escribir un cuento, no más por taparle la boca a Eduardo Salamea Borda, que era mi gran amigo. O al menos que después llegó a ser mi gran amigo. Me senté y escribí el cuento, lo mandé al Espectador. El segundo susto lo obtuve el domingo siguiente, cuando abrí el periódico y a toda página estaba mi cuento con una nota donde Eduardo Salamea Borda reconocía que se había equivocado. Porque evidentemente con ese cuento surgía el genio de la literatura colombiana, o algo parecido. Esta vez sí que me enfermé y me dije, ¿en qué lío me he metido? Y ahora, ¿qué hago para no hacer quedar mal a Eduardo Salamea Borda?
Seguir escribiendo era la respuesta. Siempre tenía frente a mí el problema de los temas, estaba obligado a buscarme el cuento para poderlo escribir. Y esto me permite decirles una cosa que compruebo ahora. Después de haber publicado 5 libros, el oficio de escritor es tal vez el único que se hace más difícil a medida que más se practica. La facilidad con que yo me senté a escribir aquel cuento una tarde no puede compararse con el trabajo que me cuesta ahora escribir una página. Gabriel García Márquez era una persona muy supersticiosa, tanto que no se sentaba frente a los espejos. Le gustaba estar rodeado de flores amarillas, símbolo de la buena suerte. Mientras haya flores amarillas, nada malo puede ocurrirme. Para estar seguro necesito tener flores amarillas, de preferencia rosas amarillas. O estar rodeado de mujeres, apuntó alguna vez el autor. La novela Historia de mis putas triste fue publicada en 2004, historia de un anciano y su enamoramiento de un adolescente. Causó controversia en Irak, donde fue prohibida. La publicación de ese libro fue un error, declaró un responsable del Ministerio de Cultura. El traductor tuvo la preocupación de evitar la palabra putas y la sustituyó por bellas. Tal vez eso despistó al censor. Gabo falleció el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México, a la edad de 87 años, a consecuencia del cáncer linfático. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decretó 3 días de duelo nacional en homenaje al escritor. Santos lo definió como el compatriota más querido y más admirado de todos los tiempos. Colombia entera debe tanto a García Márquez. Él dio voz a nuestro silencio y a las leyendas de nuestros abuelos. Con la muerte del autor latinoamericano, en su domicilio y homenaje póstumo, se observó una oleada amarilla, color que él consideraba de buena suerte. Fueran los miles de papeles en forma de mariposa que volaron al concluir la ceremonia en el Palacio de Bellas Artes. Las 10.000 flores que adornaron el recinto o las muestras de afecto de ese color que acompañaron a sus lectores. Grupo de escritores latinoamericanos, les complace el haber compartido este material con todos ustedes tras el 4º aniversario tras la muerte de Gabriel García Márquez.